con la carta de Segunda a los Corintios, y haciendo eco de lo que hoy habló nuestro hermano Joel acerca de escuchar. No pude tener el celular a mano, pero podamos ser una ofrenda, como hemos cantado, de brindarle nuestra vida al Señor. Y hoy vamos a leer a partir del versículo 14, continuando, capítulo 6, versículo 14, hemos dejado así la semana anterior, y dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre Santo, aquí estamos delante de su presencia, en el nombre de su Hijo Jesucristo, para darle gracias, Señor, por haber escuchado en esta reunión, Señor, su palabra, haber podido exaltar su nombre, y nos disponemos a continuar estudiando y leyendo su palabra para poder comprenderla, que podamos escuchar atentamente, que podamos entender, y si no, Señor, escudriñar en nuestros hogares para poder conocerle a usted. Ayúdenos y rogamos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, comienza nuestro texto. Es un texto que nos da referencia lo usan mucho con quién nos casamos, al creyente con quién se casan, y vamos a ver una aseveración acerca de eso. Aquí sabemos que, por lo menos interpretamos que el yugo es algo que muchos conocen. El yugo es una pieza de madera que iba sobre los animales, los bueyes, donde de a dos, ellos objetivamente se refería a la agronomía, a donde se utilizaban estos animales. Pablo utiliza este texto refiriéndose en Levítico 19:19. Dice el texto: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. En Deuteronomio 22 aclara esto, en 22:10 dice: no ararás un buey con un asno juntamente. Y uno se preguntará, qué meticuloso nuestro Dios al darle esas directivas al pueblo de Israel. Pero todo tiene que ver en que Dios se quiere comunicar con el hombre y quiere enseñarle quién es Él y quiénes somos nosotros frente a Él. Siguiendo analizando esta palabra, yugo también es un término tanto en el griego como en el hebreo, volviendo a lo mismo,
se utiliza en la agronomía, se refiere a poner dos animales juntos para el arado, pero también se utiliza mucho para un término a la esclavitud. ¿Sí? Hay lugares que se utilizaba en las personas, se les ponía un yugo, una pieza de madera donde eran agarradas sus manos, su cabeza, eran sometidos de alguna forma como esclavos y en la servidumbre. Y también lo podemos ver como estar de alguna manera en una servidumbre bajo la ley. Esto, por ejemplo, en el libro de Hechos, Lucas nos dice en el capítulo 15, versículo 10, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Esto es en el concilio de Jerusalén, para ponerlo en contexto. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La historia de Israel es una evidencia. Ellos, de hecho, podemos ir al profeta Jeremías cuando ellos son esclavizados por el pueblo asirio, por Nabucodonosor. Ellos son esclavizados y sometidos a esta servidumbre por causa de sus pecados, de su desobediencia. Y Jeremías, cuando lo escuchamos, cuando leemos sus libros, vemos como también tenemos los lamentos de Jeremías, cómo el pueblo es sometido. Uno de los versículos que nos da referencia a esto es en el capítulo 28, dice de Jeremías: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ahí ella en una etapa, en una promesa donde Dios los va a sacar de esa situación que Él permitió. Cuando leemos las lamentaciones de Jeremías, por ejemplo en el primer capítulo, en el versículo 14, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Y usted lee todo el primer capítulo, el segundo, todas lamentaciones, y realmente el título le queda tan claro cómo es este lamento del profeta al ver a un pueblo sometido hasta lo más bajo. El versículo 27 del capítulo 3 dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y usted dirá, en este sometimiento, ¿cómo podemos entender que el profeta dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud? Bueno, quiero leer el contexto, algo parecido a lo que el pastor leyó al principio, al comenzar la reunión. Dice el versículo 21, unos versículos más atrás del capítulo 3 de Lamentaciones: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Entiende? Ahora, uno dirá, pero están bajo el yugo de Nabucodonosor, sometidos a esclavitud. Y ahí nos podemos ir
para entender este texto a Mateo. Mateo 11 es un texto tan revelador, tan maravilloso, donde nuestro Señor manifiesta su deidad y algo tan mal usado realmente. Dice en el versículo 21 del capítulo 11, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahí hace esta invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta invitación es unirse a Cristo, no porque si usted está enfermo o usted está por divorciarse o porque se está por morir por alguna enfermedad o porque está quebrado en la miseria. Esto es porque a usted lo está condenando su pecado. Y la única manera de poder salir es unirse en yugo con Cristo y escuchar, como decía nuestro hermano, escuchar lo que Él dice a través de su palabra. Entonces sí estaremos en la voluntad del Señor en este yugo igual. Y esta es una invitación maravillosa. Pablo dice en 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En ese tiempo estaba la esclavitud y de alguna manera en ese sometimiento se glorificaba a Dios también. Gálatas 5:1, para seguir en este contexto, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si lo comparamos con un matrimonio, es cierto, uno toma la decisión, uno elige, no como un libre albedrío, sino como un hombre y una mujer de Dios, elige. Su decisión es la que lo va a llevar a crecer en la gracia de Dios o a seguir un camino de perdición. Cristo nos da esta pauta. ¿Queremos ser esclavos del mundo, esclavos de Satanás? Unidos a ese yugo, al estar unidos a un yugo del pecado, estamos unidos al padre de mentira. O nos unimos en yugo a Cristo y escuchamos con atención. Y vuelvo a remitirme a lo que dijo nuestro hermano, escudriñamos las Escrituras, la analizamos, tratamos de entenderla. Quizás usted, leyendo lo que hoy estamos leyendo, el texto en su casa, encuentre más claridad que lo que yo le puedo haber explicado hoy a usted, o lo que yo pude haber interpretado. A mí, sinceramente, ¿por qué sostengo esto acerca del yugo desigual que dice acerca del matrimonio objetivamente, que no es el contexto que Pablo nos va a mostrar aquí? Porque es tan delicado el tema del matrimonio cuando no son cristianos. Miren nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, que tienen que formar un hogar y en su iglesia no encuentran la persona adecuada por muchas cosas. ¿Y qué va a hacer si estrictamente dice que es así tajante? Entonces, hermano, me está diciendo que tiene que buscar una persona del mundo. No, que hay que ser sabios, hay que escuchar
al hermano, guiarlo para que Dios le dé sabiduría y pueda encontrar lo que Dios le quiere dar, y es sí en un contexto. Ahora, si encontramos un joven o una joven que elige una pareja porque le atrae por sus facciones físicas, por su carisma o por todo lo que usted quiera ponerle, pero sabe que esa persona tiene repulsión por las cosas de Dios, entonces esa persona justifica diciendo, bueno, todos somos pecadores y Dios lo puede cambiar como a mí. Bueno, ya está conscientemente tomando una decisión equivocada. Por eso es necesario tomar en cuenta el contexto. Aquí Pablo nos está mostrando algo que viene hablando desde los versículos anteriores. En los versículos anteriores que leyó nuestro hermano Canuyán la semana pasada, dice, nuestra boca, el versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, no sois, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos vosotros también. Se habían cerrado ellos ante las enseñanzas de Pablo. O, de alguna manera, Pablo venía a ser el guía de ellos para poder tener este mismo yugo de las enseñanzas que Pablo les estaba enseñando. Ya hemos visto el contexto de la palabra yugo y cómo Dios nos muestra a qué nos vamos a unir. Este texto, como hemos dicho, Pablo está enfrentando dentro de esta rebelión que tiene en la iglesia porque está encabezada por falsos maestros, falsos apóstoles. Es una separación doctrinal. O sea, los falsos apóstoles les enseñan dentro del judaísmo, como hemos escuchado muchas veces, acerca de cumplir la ley para poder llegar a la fe de Cristo, o sea, haciendo una mezcla de las doctrinas judaicas con las enseñanzas del apóstol Pablo. Una separación doctrinal, una separación eclesial. Está hablando de lo que la iglesia se está desarrollando. Pablo está en una iglesia donde se está formando, una iglesia que está saturada de muchas cosas paganas, muchos pecados. En aquel tiempo no había celulares, no había internet, pero había un templo en donde había una práctica que los llevaba tanto a hombres y mujeres a caer en pecados, porque eran arrastrados realmente por esto. Hoy nosotros decimos, bueno, la Biblia no habla acerca de los celulares y los pecados, entonces ¿qué hacemos? Le damos la libertad y sí, no nos lo dice. Pero Dios nos da principios para ser sabios. ¿En dónde estoy parado? Y bueno, Pablo lo va a explicar aquí. Dice, como hemos leído en el contexto, ellos se habían cerrado. Los corintios se cerraron y se sometieron a este yugo de los falsos maestros, quienes predicaban otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. En el capítulo 11 de esta carta de 2 de Corintios, en el versículo 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, Pablo nos va a dar dos razones para empezar nuestros textos de la manera que la iglesia allí en Corintios debía separarse de estos falsos maestros. La primera es porque le plantea allí 5 preguntas retóricas que siempre hace, es el estilo de Pablo, anticiparse a hacer preguntas
en donde le demuestra a ellos esta incongruencia. En el versículo 14 dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Segundo, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Sí, que se refiere más que nada a Satanás. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Preguntas que nadie puede decir, bueno, acá sí, en esta parte puede haber se pueden poner de acuerdo. Absolutamente no. Ningún cristiano puede decir eso. Ningún cristiano puede justificar que alguna de esas cosas. Pablo no le da lugar a decir y aceptar algo incongruente. Así que ellos son evidenciados por Pablo acerca de su conducta. No pueden llegar hasta ese punto. Por eso él, cuando le escribe la carta, le dice: yo no vine porque alguien lo ofendió a Pablo. Le dijo, cuestionó toda su vida como un apóstol real, cuestionó todo, poniéndole en tela de juicio su vida personal. Él no escribió esa carta que hablan acerca de la carta severa, sino porque él veía que toda una iglesia, todo un pueblo de Dios, como hemos venido hablando, estaba expuesto a perder el rumbo, a someterse a algo que los iba a llevar a la perdición. El segundo punto, por qué tenían que dejar, es alejarse de estos falsos apóstoles, porque tenían que vivir de acuerdo a lo que era la iglesia. ¿Y qué era la iglesia? El versículo 16, donde dejamos, dice la segunda parte: porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré en medio de ellos y seré su Dios. Ellos eran templo. La iglesia de Corintios se tenía que entender que eran el templo de Dios. También le dijo: y ellos serán, y andaré en medio de ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ellos eran el parte del pueblo de Dios. Y por último, en el versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eran el templo de Dios, eran el pueblo de Dios, eran hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Tamaños títulos que no podían taparlo con las cosas que estaban haciendo. Él se remitía a su conciencia, se remitía a la conciencia de lo que estaban haciendo y de quiénes eran ellos en realidad. Claro que esta exhortación iba a llegar a los corazones, y estos corazones debían responder en arrepentimiento. Así que llegamos hasta el final, donde Pablo les exhorta en el capítulo 7, en el primer versículo, juntamente con el versículo 17. Versículo 17 dice: salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el primer versículo del capítulo 17 dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, La iglesia tenía que perfeccionar la santidad. La iglesia debía tomar conciencia de quién era. La iglesia sabía que había cosas incongruentes que no podía seguir llevando adelante, y es lo que estaban haciendo. Ahora nosotros podemos entender en este tiempo
¿Dónde estamos parados? Podemos analizar nuestra vida. Podemos decir, bueno, yo vengo a la iglesia, no falto nunca, estoy siempre acá, firme. ¿Pero por qué lo hago? ¿Realmente lo hago porque me siento que soy el templo de Dios? ¿Lo hago porque sé que soy parte del pueblo de Dios? ¿Lo hago porque yo quiero agradar a mi Padre porque me siento un hijo de Dios o una hija de Dios? ¿O porque para dar un buen testimonio, los hermanos ven que yo soy fiel, el pastor me ve que soy fiel, mis vecinos me ven todos los días que yo salgo con mi Biblia y me voy a la iglesia? ¿Cuál es nuestra postura frente a esto que está planteando el apóstol? Sé que yo realmente, las cosas que yo puedo hacer para el Señor están condicionadas porque nosotros creemos de alguna manera que al ser templos de Dios tengo que cuidarlo. No sé si a usted le pasa. A mí, por ejemplo, cuando es algo mío, hay un resignamiento si pierdo algo. Pero cuando no es mío, es algo que me pone que yo tengo que cuidarlo de alguna manera, de una manera especial. Y soy mucho más responsable que al no ser mío. Me pasa, no sé por qué. Gracias, mi hermano. Es algo que el otro día, hablando de experiencia, me fui a comprar unos medicamentos a mi esposa y me dan el cambio. En eso yo pensé que a veces por no tenía cambio, bueno, me da redondo y me volví contento. Encima le agradecí, muchas gracias. Llego a casa y me doy cuenta que me faltaban 1.800 pesos. Y llamé, no te hagas problema, me dice mi mujer. No, ¿cómo que no? Pero estaba mal, me sentía mal. De hecho, yo tengo que ir a la farmacia a reclamar y cuando me están esperando lo mismo, tengo que hacer algo, me están esperando, tengo un cierto sentido de responsabilidad distinto al que lo pueda hacer por mí. Quizás con las cosas del Señor es decir, yo tengo esto, viendo este texto, digo, muchas veces pensaba estoy guardando el testimonio por los hermanos. De hecho, he pasado situaciones en donde no quiero que caiga mal a los hermanos. Lo hago porque yo tengo que amar a Dios. Y cuando nosotros caemos como los hermanos cayeron en esta tentación de ser arrastrados por falsas enseñanzas, por interpretaciones equivocadas, nosotros tenemos esta posibilidad ahora de volver a analizar el texto en nuestros hogares. Allá no, allá Pablo venía con su conocimiento y expresaba y ellos se volvían a su casa. No había video, no había forma solamente la memoria de lo que haya quedado. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. Entonces, me hace ver el Señor que ahora ya no es, sí, tengo que amar a mis hermanos. Quizás mis hermanos en un momento le pase como el hermano, me siento ofendido y yo tengo que orar con amor, diciéndole, haya sido lo que haya sido. Yo tengo que rogar a Dios por ese hermano para que todo se arregle y nada más, y que Dios lo guarde, y que Dios lo cuide, y que Dios... No que, mostrarle tu justicia, Señor, a este hermano. Porque soy parte de ese pueblo. Porque soy un hijo de Dios como Él es una hija, un hijo de Dios. Y a veces llegar hasta el punto de decir, es mi familia. El Señor mismo lo dijo cuando María se acercó diciendo en otras palabras o alegorizando un poco, está medio mal de la cabeza.
está diciendo cosas incoherentes. Y el Señor le dijo, se paró y miró a los que estaban delante de él escuchando la palabra de Dios. Estos son mi familia. Ellos son mi familia. Y no es fácil desde un punto de vista humano, digamos, porque es algo espiritual, algo que va creciendo, porque es el Espíritu Santo que va haciendo una nueva criatura. Esto no me quita responsabilidades con mi familia, en orar, en amarlos, en rogar por ellos. Quizás más, demostrarle cada vez más que no soy la misma persona, que Dios está obrando, porque lo estoy haciendo con amor. Entonces lo hago porque realmente es un reflejo del amor de Dios que Él tiene conmigo, como Pablo hemos leído hace poco, os rogamos porque reconciliados con Dios. Es pensar que yo obedezco a Dios porque realmente crece un amor dentro de mi corazón. Y esto es una práctica porque yo, una vez que tengo revelada su palabra, yo ya ahora lo sé. Ahora yo ya sé que no hay ninguna duda de esto. Quizás llegando al punto donde el hermano decía, ahora entiendo por qué la hermana era así. Ahora entiendo por qué Dios me habla acerca de un yugo desigual. Habla de mucha idolatría. La idolatría está... Alguien dijo, por ahí usted lo escuchó, somos fabricantes de ídolos. Aún de nuestros seres más queridos. Y que Dios nos libre para amarlos en el amor de Cristo como debemos amarlos. Y seguir esos parámetros bíblicos que van a ser mucho mejores, como decía el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué vamos a hallar allí? Paz, descanso. Y la seguridad y la esperanza, como decía el profeta Jeremías. Sus misericordias no decayeron. Esperaré en Él. Él va a estar en algún punto, va a quitarme esta carga, este yugo de esclavitud por causa de mis pecados. Tanto el pueblo hebreo estaba esclavizado. Aquí ellos reciben una exhortación al punto de quedar expuestos a una perdición, porque yo ya tomé conciencia, mi corazón sabe que Cristo volverá. Lo sabemos, ¿verdad? ¿Esperamos a Cristo, hermano? Lo esperamos. ¿Cómo no lo vamos a esperar? Quizás venga de acá a 1000 años. Bueno, pero entonces hay una partida previa, que es la mía, a la presencia del Señor. Y eso también tiene que estar con una seguridad de mi corazón, sabiendo que yo voy a recibir un galardón de parte del Señor y voy a resucitar, voy a ser parte de aquel evento tan maravilloso de poder resucitar. Pero Dios mediante estamos aquí viviendo cómo crecemos. Usted sabe que las muchas denominaciones tienen esto. Todas creen en Jesucristo. Todas creen que Él es el Salvador. Todos creen que Él va a venir. Ahora no se ponen de acuerdo cómo vivimos aquí en esta tierra. Bueno, aquí el Señor nos exhorta a tener en cuenta que somos templos de Dios, que somos pueblo de Dios y que somos hijos de Dios y que lo filtremos toda nuestra vida a través de eso. Que cuando nosotros nos unimos a Cristo en el mismo yugo, crecemos en su palabra, orando por aquellos que puedan expresar una exposición de su palabra y que no sea algo que no solamente puede ser largo, pero puede ser edificante para mi vida. Pero peor es que sea largo, aburrido y que me vaya a mi casa sin ser edificado en su palabra. Los corintios cometieron el error o el pecado de haberse desligado de Cristo. Y el Señor no decayó su misericordia y les exhortó a través del apóstol, diciendo,
Salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una santificación progresiva. Yo tengo que estar pendiente de mi santificación. Dice el apóstol en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunde más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino así que el que no desecha, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. No podemos desechar una exhortación acerca de nuestra santificación. Ustedes saben muy bien que sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad se refiere a nuestro crecimiento espiritual. Yo amo a mi hermano, a todos mis hermanos, o a todas mis hermanas. Y voy a crecer, como hoy nos comentaba el hermano, en situaciones en donde yo tengo que ser amoroso, realmente como Cristo me mandó a ser amoroso con mi hermano. Y es parte de la santidad que Dios me impone. Y crecer en la gracia que cuando venimos voy a encontrarme con mi hermano. Lo voy a ver. Un hombre y una mujer que fue lavada con la sangre de Cristo. Un hombre y una mujer que va a ver a Cristo un día. Y yo soy parte de esa familia. No son especiales, porque dice que no escogió especiales en el mundo. Pero son especiales para el Padre, porque son salvados por su Hijo. Y yo soy parte de eso. Ahora mi conducta tiene que ser filtrada por esto, que somos parte del mismo pueblo, que somos parte de la misma familia y que somos hijos del mismo Dios Todopoderoso. Que el Señor nos pueda dar yo siempre digo, me quedó la palabra de un pastor, coraje, porque a veces realmente uno necesita ser valiente para tomar una decisión de poder obedecer a nuestro Dios amando a nuestros hermanos. Porque el que no ama a su hermano y dice que ama a Dios, el tal es mentiroso, dice. Así que lo más eficaz es amar a nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos, Señor, por su bendita palabra.